Es Radio, Albacete. Bueno, como saben, este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Castilla-La Mancha se están celebrando varios actos. El institucional se está celebrando en Munera. Han sido ahí reconocidos varios centros educativos, precisamente que están luchando contra esta lacra a través de talleres, de microrrelatos, de involucrar a los más pequeños en esa parte educativa. Que la única cifra sea cero es el lema escogido por el Gobierno de Castilla-La Mancha este año. Actualmente sepan que se registran unas 18 denuncias diarias en toda Castilla-La Mancha, una cifra que a mí personalmente me parece elevadísima. A nivel nacional, 41 mujeres, que pueden ser 42, asesinadas este año, a las que se suman las 1.255 que existen actualmente desde que hay registros. El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Consejo Regional de Colegios Farmacéuticos ya saben que se han comprometido a trabajar juntos para que de alguna forma las farmacias se conviertan como en puntos violeta, es decir, ellos van a tener esa parte de estar involucrados para que nosotras, las mujeres, en un momento determinado podamos comunicar al farmacéutico pues la situación que estamos viviendo y que esta pueda ser trasladada donde tiene que ir. Por lo tanto, hay muchos recursos disponibles en estos momentos. Como decimos, varios centros educativos que están siendo reconocidos en Munera. Varias provincias, las 5 provincias, van a tener actos institucionales y concentraciones esta tarde. Y todos sabemos que existen muchos tipos de violencia, ¿no?, hacia las personas, entre iguales, de adultos a menores. Pues bien, cada vez es mayor el número de jóvenes que sufren violencia. Y esta mañana, cuando conocíamos la noticia de que un menor de tan solo 17 años ha sido el presunto asesinato de su expareja, un adolescente de tan solo 15, pues a uno se le queda como mal cuerpo, ¿verdad?, de saber que todo esto está pasando. El crimen se ha producido en Orihuela y fue sobre las 8:30 de la tarde de este domingo. Fue el hermano de la víctima quien avisó a los servicios de emergencia. Sepan que en Castilla-La Mancha tenemos un programa de prevención e intervención de abuso sexual infantil, que es otra forma de violencia hacia la mujer, y digo la mujer porque en su mayoría son niñas las que están sufriendo este tipo de abuso. Se llama Revelas en Castilla-La Mancha, está liderado y coordinado por Cristina García, que además es abogada y colaboradora y tertuliana de esta casa de radio. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, María. Bueno, pues vamos a hablar de temas que hoy, 25 de noviembre, se ponen encima de la mesa. Cristina, estamos hablando de violencia, que normalmente hablamos de violencia de hombres a mujeres, aunque también hay hombres que sufren este tipo de violencia. ¿Violencia de qué tipo? ¿De qué tipo de violencia hablamos cuando uno sufre violencia? ¿Qué tipos de abusos hacia otras personas existen? Porque vamos a recordarlo. A ver, violencia tiene muchas caras la violencia, ¿no? Normalmente hablamos, pues cuando hablamos de violencia, lo primero que se nos viene a la cabeza es la violencia física, pero esta solamente es una de ellas. Está la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia económica, el control es otra forma de violencia, el menosprecio es otra forma de violencia. Es decir, hay muchas formas de agredir a otra persona, de hacerle daño, y en concreto a las mujeres, que bueno, pues son quien sufren en una gran mayoría este tipo de violencia. Y en cuanto a la violencia sexual, es cierto que la pueden sufrir hombres y mujeres. En el caso en que nosotros vemos en Revelas, la sufren los niños y las niñas, aunque en un porcentaje bastante superior lo sufren niñas. Tenemos ahora mismo de cada 10 casos, 8 son niñas y 2 son niños, pero sí hay una cosa que coincide en todas ellas, y es que quien comete estos hechos, en el 99% de los casos, es un varón.
Esto entendemos que, bueno, es donde creemos que hay que poner aquí en este punto la perspectiva de género, es decir, son delitos que cometen los hombres en prácticamente la totalidad de los casos. Cristina, ¿qué es Revelas? ¿Cuándo nace? ¿Cómo surge? ¿Quién llega a Revelas? ¿Cómo llega? Revelas es un programa que nace en el año 2010. Llevamos ya 14 años trabajando. Está gestionado por la asociación Anformat y subvencionado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es un programa que surge, bueno, pues con la necesidad de dar atención a esos niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual. Es decir, atendemos a menores de 18 años y ofrecemos asistencia jurídica, asistencia psicológica y, por supuesto, también apoyo a los familiares, que son quienes al fin y al cabo pues tienen que afrontar esta situación con sus hijos y con sus hijos e hijas. Aparte, luego hacemos pues un trabajo de coordinación, de formación con otras entidades, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, colaboración con los centros educativos, con centros sanitarios. Es decir, bueno, pues intentamos poner un poquito el foco en ese problema y trabajar también sobre todo con la victimización secundaria que sufren estas víctimas en el ámbito institucional. ¿A qué te refieres con esa victimización secundaria? Pues la victimización secundaria es un proceso que se produce y que, como se dice, es secundaria. Es decir, la victimización primaria es el daño que se sufre directamente por haber sido víctima de un delito. Es decir, tú me das un golpe, pues mi victimización primaria va a ser ese menoscabo en mi integridad física. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la persona, la víctima, va a poner esa denuncia y entra en contacto con la maquinaria, con el engranaje institucional, pues esa persona, la víctima, sufre otros daños que a veces incluso pueden llegar a ser más graves que la propia victimización primaria. Pues, por ejemplo, en el caso de las agresiones sexuales, el no ser creída, el no ser juzgada, hacerle contar varias veces lo que ha ocurrido, estar expuesta ante los medios de comunicación, expuesta también socialmente, el sentirse culpable. Es decir, todo ese daño muchas veces, insisto, que puede provocar más daño que la propia agresión sexual que se ha sufrido. ¿Cuál es el perfil de la persona que llega a Revelas? No sé si hay una edad determinada, si se está dando ahora cada vez más el abuso sexual en menores, en adolescentes que todavía no han cumplido la mayoría de edad y que están empezando a mantener sus primeras relaciones entre iguales, cuando tus primeros noviazgos y tus primeras veces de todo, o estamos hablando de menores de ese momento. Uh-huh. Tenemos de todo. Tenemos casos pues desde niños y niñas de 3 años, 4 añitos, hasta chicas de 17, hasta chicas de 17 y chicos de 17 años. Por lo tanto, el perfil es muy amplio. Sí que es cierto que el margen de edad en el que más víctimas tenemos es desde los 12 a los 17 años. Pero eso no significa que lo hayan sufrido en esa franja de edad. Es decir, tenemos muchos casos de niñas que a lo mejor de 13, 14, 15 años o 17 han sufrido esos episodios de violencia sexual siendo más pequeñitas, con 8, 9, 10 años, pero que lo cuentan ahora. Lo cuentan ahora porque es cuando son conscientes de lo que les ha pasado realmente. Cuando en la adolescencia, como tú bien has dicho, pues empiezas a tener una formación, empiezas a despertar esa sexualidad, esa curiosidad, y entonces empiezas a darte cuenta de que lo que tú estás haciendo ahora o lo que tú sientes era lo que a ti te estaban haciendo cuando eras una niña y te lo estaba haciendo un adulto de tu confianza. Y entonces es cuando lo revela a la familia, lo cuenta a la familia y se inicia la tramitación de la
de la denuncia, porque no olvidemos que además en este tipo de casos estamos hablando siempre que la persona que ha cometido estos hechos es alguien muy cercano al entorno. Estamos hablando de familiares, pero familiares muy, muy próximos. Desde el progenitor a la pareja de la madre, al tío, pareja, a un amigo, abuelo, a un vecino, hermano, primo, de todo. Y luego ya pues de otros ámbitos de confianza, como puede ser pues el amigo cercano de la familia, el hijo del amigo, el profesor, pero todo esto personas muy cercanas en las que además se ha depositado una confianza y que lógicamente es lo que se aprovechan estas personas pues para cometer estos delitos. ¿Qué hace Revelas con estas personas? No solo con los que han sufrido el abuso sexual, porque me imagino que todo esto luego lo sufre las amistades, los familiares, la gente de alrededor. ¿Cómo asesoráis? ¿Qué hacéis dentro del programa? Dentro de la intervención también añadir que también atendemos en el aspecto psicológico, en el jurídico no, pero sí damos asistencia psicológica a menores agresores que hayan sido condenados por sentencia y que en la sentencia venga impuesto como una medida judicial pues la atención o la formación o sensibilización en este tipo de temas. Entonces también trabajamos con este tipo de chicos precisamente pues para que sean conscientes de sus actos y para evitar que el día de mañana sean unos agresores sexuales adultos. ¿Son conscientes, Cristina? Pues unos sí y otros no. Va a tener también mucha relación tanto en la víctima como en el agresor, en la reacción y la respuesta de su entorno familiar va a ser muy importante. Es decir, si el agresor está, aunque siendo menores lo de agresor parece que suena un poco fuerte, pero ha ejercido una violencia sexual, si la familia lo protege, minimiza los hechos o los niega incluso, pues lógicamente ese chaval lo va a tener mucho más complicado de ser consciente del alcance de sus actos y del daño que puede haber ocasionado. Y con la víctima pasa exactamente lo mismo. Si el ambiente familiar no permite que se hable de esto, que se denuncie, a veces que se revelen las cosas, pues lógicamente esa víctima lo va a pasar mucho peor y su recuperación va a ser mucho peor. Me preguntabas qué hacemos. Bueno, sí. Pues hacemos intentar. Nuestra idea es que estos episodios, aunque nos puedan parecer muy espeluznantes, pues acaben integrados en la vida de ese niño, de esa niña, que lo acabe integrando en su vida como algo desagradable, pero que no le paralice su vida ni, por supuesto, su desarrollo emocional, psicológico y personal del día de mañana. ¿Cuántas personas han pasado por Revelas en lo que llevamos de año? Estamos a 25 de noviembre. Pues a 30 de octubre te puedo decir, ¿sí? Que es cuando cerramos las estadísticas. Teníamos en total en Castilla-La Mancha, teníamos un total de 542 casos en activos. En la provincia de Albacete teníamos 92, que con los que se han dado de alta este mes, pues podemos estar en torno a los 100 casos en activo ahora mismo que tenemos. Albacete. ¿Cómo podemos acceder a ese programa? Bueno, la verdad es que el acceso es tenemos muchas puertas, porque lo que nos interesa es que se pueda acceder al programa pues a través desde los ámbitos educativos, que con lo que decías de la mención, por ejemplo, que se estaba dando a los centros educativos, sí que quería reseñar que son un instrumento muy importante para detectar los casos de violencia sexual en menores. Muchos menores revelan lo que les está pasando en casa a los profesores y lo revelan en el ámbito educativo. Entonces, el acceso es desde el ámbito sanitario, ámbito educativo. Las familias directamente pueden acudir a la Delegación Provincial de Bienestar Social aquí en Albacete, a través de la policía, a través de las oficinas de atención a víctimas. Es decir, tenemos unos canales muy variados y muy amplios pues para poder acceder. Los servicios, por supuesto, que prestamos son totalmente gratuitos y sin límite en el tiempo. Y pueden llamar al 967 55 8404 que les van a atender y les van a derivar a este programa Revelas. Gran trabajo el que hacéis, Cristina, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a escuchar al presidente de Castilla-La Mancha un fragmento de su intervención en este día. Poner en marcha, junto con él, una obra importante que se ha hecho en un centro de mayores.